El transporte público puede ser una lotería, y aquel día en los colectivos Greyhound fue un gran fallo. El olor corporal de docenas de personas atrapadas en un tubo de metal, compañeros de asientos psicóticos contándote su vida mientras parpadean una o dos veces como mucho, muchachos de 12 años poniendo música a todo volumen desde sus teléfonos en la parte trasera. Solo se necesita una de estas cosas para convertir un viaje placentero en un infierno viviente. Pero te garantizo que, por mala que haya sido tu peor experiencia en el transporte público, no es nada comparado con lo que un pasajero canadiense tuvo que soportar en 2008. Sí, amigos, unas desafortunadas almas presenciaron una infame decapitación en un autobús Greyhound. Y solo para aclarar, Greyhound es el nombre de la compañía de autobuses. A las 8:30 de la noche del 30 de julio del 2008, una llamada llegó a la estación de la Real Policía Montada de Canadá en Portage-la Prairie, reportando un apuñalamiento en un autobús interurbano en la autopista Trans-Canadá, justo al oeste de la ciudad. El sol estaba por ponerse cuando el cabo Ken Barker y sus colegas encendieron las sirenas y recorrieron el corto trayecto hasta la escena. Los primeros en llegar encontraron el autobús Greyhound 1170 estacionado al costado de la carretera, con unos 30 pasajeros de pie en el césped. La multitud estaba angustiada. Algunos lloraban desconsoladamente, otros vomitaban en el suelo, y 3 hombres, armados con una palanca y martillos, empujaban con todas sus fuerzas contra la puerta del autobús, como si sus vidas dependieran de ello. Y es que, en realidad, sus vidas dependían de ello. Esto se debía al individuo cubierto de sangre que caminaba de un lado a otro del pasillo dentro del autobús, con un largo cuchillo de caza en la mano. Nadie sabía quién era esta imponente figura, solo que había subido al autobús en Erickson esa misma noche, y ninguno le había prestado mucha atención, pero desde ese día, lucharían por olvidar su rostro el resto de sus vidas. Detrás de las ventanas polarizadas, el mismo rostro miraba hacia afuera con ojos sin emoción, mientras los policías montados se acercaban desde su patrulla. Los agentes le preguntaron a un transeúnte dónde podían encontrar al conductor, y este señaló hacia el trío en la puerta. El conductor era el hombre grande con un martillo en la mano. El conductor explicó lo que estaba pasando. Hace poco, de la nada, este tipo, una especie de Rambo de bajo presupuesto, perdió el control y comenzó a apuñalar a su compañero de asiento, que estaba durmiendo, en un ataque no provocado. Nadie sabía por qué. Hasta ese momento, los hombres parecían perfectos desconocidos. Mientras tanto, todas estas personas aterrorizadas al costado de la carretera habían huido del autobús por instrucciones del conductor, quien luego activó el inmovilizador de emergencia para evitar que el asesino escapara de la escena. El autobús 1170 se convirtió en su celda improvisada, mientras esperaban que llegaran los policías y tomaran el control. Los policías montados acordonaron el área alrededor del vehículo y llamaron a negociadores especializados y a un equipo táctico. El sospechoso no mostraba señales de rendirse, así que se produjo un enfrentamiento. Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados a una distancia segura y luego trasladados a una estación de policía local. Allí, los oficiales los entrevistaron uno por uno para averiguar cómo demonios su tranquilo y apacible viaje en autobús se había convertido en una película de terror. La historia comenzó casi 24 horas antes. A las 12:01 de la madrugada, el autobús se detuvo en Alberta, dirigiéndose hacia el este, rumbo a Winnipeg. Allí, un joven llamado Tim McLean subió a bordo, regresando a casa después de trabajar en un carnaval en Alberta. Lo esperaban en casa su madre, su padre y su novia, que estaba embarazada de unos 4 meses de su primer hijo. Sus amigos y familiares lo describían como un chico sociable y atlético, al que le encantaba conocer gente nueva. El joven de 22 años se sentó cerca de la parte trasera del autobús, una fila delante del baño, y durmió lo mejor que pudo durante la noche. Después de muchos kilómetros sin incidentes, el autobús se detuvo en Erickson, Manitoba, alrededor de las 6 de la tarde de ese mismo día. Fue allí donde nuestro ejecutor aficionado subió. Era un hombre alto, de complexión fuerte, que parecía un poco distraído
inquieto e irritado mientras subía al autobús. Más tarde sería identificado como Vince Lee, un residente de Edmonton de 40 años. El recién llegado se sentó cerca de la parte delantera del autobús y retomaron el viaje. Unos 50 minutos después, el autobús se detuvo en una estación de servicio al costado de la carretera para un descanso, y Vince Lee bajó a fumar un cigarro. A los pasajeros se les dio media hora para estirar las piernas y comer algo, pero un agotado McLean decidió quedarse a bordo y descansar. Luego, por alguna razón, cuando Vince Lee volvió a subir al autobús, decidió cambiar su asiento por el lugar vacío junto al joven del carnaval. Mientras el motor del autobús se encendía de nuevo, con el zorro reproduciéndose en la pantalla de video al frente, el joven sonrió y saludó a su nuevo vecino antes de ponerse los auriculares y recostarse contra la ventana para dormir. No hubo insultos ni provocaciones, solo la cortesía más básica entre extraños. Pero, aún así, algo en Vince Lee estaba a punto de romperse. Alrededor de una hora después, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Los pasajeros se giraron al unísono para ver de dónde provenía. Uno de ellos, Garnet Caton, tuvo una vista de primera fila del horror que se desarrollaba. Me di la vuelta y el tipo sentado justo detrás de mí estaba de pie apuñalando a otro tipo con un cuchillo grande estilo Rambo directamente en la garganta. Repetidamente. Totalmente en shock, Tim McLean intentó empujar a su atacante mientras el cuchillo se clavaba una y otra vez en su cuello y pecho, pero la sangre salía a chorros de las heridas y su fuerza se desvanecía. Tim era incapaz de escapar. Segundos después de que comenzara el ataque, el conductor detuvo el autobús bruscamente y abrió la puerta. El resto de los pasajeros corrieron hacia adelante, gritando y cayendo al borde de la carretera. Solo podían observar a través de la ventana cómo Lee continuaba apuñalando a su víctima moribunda, casi 60 veces en total. Lo más escalofriante era que el asesino ni siquiera parecía estar enojado. De hecho, no mostraba ninguna emoción en absoluto. Caton añadió: no había rabia ni nada, era como un robot apuñalando al tipo. El asesinato fue tan mecánico como brutal. Fue entonces cuando un camionero que pasaba, llamado Chris Alguer, notó a la multitud aterrorizada reunida en la carretera y se detuvo para ver qué estaba ocurriendo. Él proporcionó las herramientas para una audaz misión de rescate, aunque esa oportunidad había pasado tras más de 4 docenas de apuñaladas. Pero bueno, les doy todo el crédito por el valor, muchachos. Sacó martillos y una palanca de la cabina de su camión. Pasó uno al conductor y otro a un pasajero. Juntos abrieron la puerta del autobús y le gritaron a Lee que soltara el cuchillo y se sentara. El asesino seguía en su propio mundo, inclinado sobre el cuerpo mutilado e inerte de su víctima. Cuando los 3 hombres comenzaron a acercarse, la cabeza de Lee se levantó de golpe y corrió por el pasillo hacia los 3 rescatistas, agitando su enorme cuchillo de manera salvaje. Viendo el estado del cuerpo, el riesgo era altísimo y la recompensa mínima. Así que en lugar de enfrentarse a Vince en un duelo estilo medieval, los 3 mosqueteros retrocedieron, bajaron los escalones, cerraron la puerta de golpe y la bloquearon con todas sus fuerzas justo cuando el asesino se estrellaba contra el otro lado. Comenzó a apuñalar y golpear el vidrio a solo centímetros de sus cabezas. Vince Lee se cansó y regresó a su objetivo principal, el cuerpo al fondo del autobús. Con la misma expresión imperturbable, Lee continuó apuñalando el cuerpo, fuera de la vista de los pasajeros reunidos abajo. Segundos después, se inclinó hacia la ventana y levantó la mano en el aire. La cabeza decapitada de la víctima colgaba de su puño, agarrada por el cabello, con los ojos congelados de terror. Así que ahora entiendes de dónde venían todos esos gritos y vómitos de antes. Este asesino robótico no solo estaba mutilando el cadáver, sino que estaba haciendo un espectáculo para la multitud traumatizada reunida abajo, como si fuera una especie de gladiador romano demente. La testigo, Caton, agregó: me enfermé después de verlo de la cabeza. Algunas personas vomitaban, otras lloraban y algunas estaban en shock. Él solo nos miró y dejó caer la cabeza al suelo, totalmente tranquilo.
Esa era la situación cuando los policías armados llegaron a la escena y rodearon el autobús. Después de soltar la cabeza, Lee regresó al cuerpo desmembrado y continuó cortando trozos a su antojo. Varios testigos, aquellos que tuvieron el estómago para mirar, incluso reportaron verlo consumir partes de la carne de la víctima. Los negociadores intentaron comunicarse con el sospechoso, pero los caníbales de autobús no son siempre las personas más fáciles de razonar. Créeme, lo he intentado. Así que, en su mayor parte, Lee simplemente los ignoró. Pasó las siguientes horas, ya sea caminando de un lado a otro del autobús u ocupado cortando el cadáver en una horrible demostración de brutalidad excesiva. En un momento, los oficiales de la RCMP escucharon a Vince Lee decir: «Tengo que quedarme en el autobús para siempre», pero su determinación comenzó a flaquear alrededor de las 4 horas. A la 1:30 de la madrugada, Vince Lee decidió arriesgarse y salir. Notó las señales de salida de emergencia en la ventana trasera y golpeó el cristal con su cuchillo, haciendo que se rompiera en pedazos. Luego tiró el cuchillo y un par de tijeras, seguridad ante todo, antes de saltar él mismo. Justo después de aterrizar, los oficiales lo apresaron y lo inmovilizaron con una pistola Taser. Tomó 2 descargas para derribar al caníbal cubierto de sangre. Luego lo sujetaron, le retorcieron el brazo detrás de la espalda y lo esposaron. Por fin, la pesadilla había terminado. O eso pensaban. La escena que esperaba a la policía a bordo del autobús los afectaría mucho más. Las imágenes mentales de ese día nunca los abandonarían por completo. El cabo Barker presionó el desbloqueo de emergencia y fue el primero en subir al autobús desde que el sospechoso pasó esas largas horas mutilando el cuerpo. Se encontró con una escena infernal: pedazos de carne esparcidos por los asientos y el suelo, y lo que quedaba en el asiento trasero apenas se parecía a un ser humano. Lee había cortado el cuerpo desde el interior y había dejado docenas de heridas punzantes en el torso. A medida que los policías se acercaban a lo que quedaba del joven, la alfombra empapada de sangre crujía bajo sus pies. En el centro del pasillo yacía la cabeza, o lo que quedaba de ella. Parecía que Vince Lee había cortado casi todas las facciones del rostro. Curiosamente, no se encontraban entre los restos dispersos en el autobús 1170. Un investigador con buen ojo notó que la nariz, la lengua, los ojos y una oreja habían desaparecido por completo. La tarea de recuperar esos restos recayó en 5 desafortunados oficiales que estaban a punto de registrar al señor Lee. Mientras lo presionaban contra el capó de la patrulla, los policías lo revisaron y sintieron un bulto suave en su bolsillo. Envuelto en una bolsa de plástico en su bolsillo derecho, había una masa húmeda y blanda, una lengua humana. Debajo de ella estaban la oreja y la nariz que faltaban. Si revisas tu lista de verificación, verás que los ojos seguían desaparecidos. La teoría principal es que Lee en realidad se los comió después de arrancarlos. La autopsia también reveló que parte del corazón también faltaba, lo que significa que el pasajero caníbal probablemente también lo comió. Si este episodio de horror continuo se está volviendo demasiado para ti, créeme, algunos artículos de noticias también me pusieron al límite. Te alegrará saber que la peor parte ha terminado. Ahora es momento de intentar darle sentido a todo este sangriento asunto. ¿Qué motiva a un hombre a lanzar un ataque tan brutal contra un desconocido y luego comerse partes de él? Antes de que apuestes todo a las sales de baño, te voy a quitar esa opción de la lista. No fueron drogas. De hecho, la respuesta es más trágicamente familiar que esa. Era el tipo de crimen que desafiaba completamente cualquier explicación, hasta que los investigadores descubrieron un poco más sobre quién era su culpable caníbal. Antes de que Vince Lee atrapara a personas inocentes en una pesadilla zombie, era solo un hombre normal que vivía una vida normal. Nació en China en 1968 como Wei Guangli. Estudió ciencias de la computación en el Instituto de Tecnología de Wuhan antes de trabajar como desarrollador de software en Beijing. Emigró a Canadá en el verano del 2001 y pronto cayó en una trampa en la que muchos inmigrantes se encuentran:
El subempleo crónico. Lee primero trabajó como conserje y hombre de mantenimiento en la iglesia Great Memorial en Winnipeg, mientras trataba de estabilizarse junto a su esposa. El pastor de allí dijo que era un empleado tranquilo y comprometido, pero que al principio se frustraba ocasionalmente por no poder comunicarse o entender. Entonces, ¿estoy diciendo que asesinó y desmembró a un joven porque estaba frustrado con sus perspectivas laborales? No. Tal vez algo de paciencia se estaba agotando, pero al mismo tiempo, algo empezó a sucederle al señor Lee que cambiaría su vida para siempre. Mientras pasaba sus días barriendo los pasillos de la iglesia, empezó a acercarse a Dios, pero de una manera más directa de lo habitual. En el 2004, Lee comenzó a escuchar la voz del Todopoderoso mientras realizaba sus actividades diarias. A veces le daba órdenes extrañas y otras veces emitía terribles amenazas. Aparentemente, Yahvé y sus ángeles eran grandes fanáticos de las teorías conspirativas, porque parecían extremadamente preocupados por la amenaza de una invasión alienígena en la Tierra. Ahora, incluso el psicólogo más novato puede dar un diagnóstico bastante confiable con esa información. Esquizofrenia. Vince Lee siempre había tenido algunos problemas de salud mental que bullían bajo la superficie, pero fue en ese momento cuando salieron a la luz, manifestándose como esquizofrenia no diagnosticada. Según su esposa, él desaparecía por días sin tener idea de a dónde iba. En 2004, la policía de Ontario lo encontró vagando por el lado de una carretera concurrida. Explicó que Dios le había dicho que siguiera el sol, lo cual es una forma segura de ganarse un viaje a la sala de salud mental, pero lamentablemente su estadía fue breve y su diagnóstico inexistente. Lee terminó renunciando a su trabajo en la iglesia en la primavera del 2005 y pasó a trabajar en otros empleos de mano de obra, mientras su esposa trabajaba como mesera en un restaurante. Después de obtener la ciudadanía canadiense en 2006, Lee se mudó a Edmonton, dejando a su esposa atrás hasta que pudiera establecerse. Aún obstaculizado por problemas de idioma y estigmas sociales, luchó por conseguir un trabajo acorde a sus calificaciones. Durante los siguientes 2 años, trabajó como repartidor de periódicos, empleado en comida rápida y más tarde en un Walmart de la ciudad. En julio del 2008, lo despidieron de Walmart debido a un desacuerdo con sus compañeros de trabajo. Lee pidió tiempo libre de su trabajo como repartidor para viajar de regreso a Winnipeg para una supuesta entrevista de trabajo. Pero, hasta donde puedo entender, probablemente no había ninguna entrevista de trabajo en absoluto. Lee estaba en una misión muy diferente. Según sus propias palabras, la voz me dijo que yo era la tercera historia de la Biblia, que era como la segunda venida de Jesús y que debía salvar a las personas de un ataque alienígena. Y así como así, el Evangelio, según Vince, estaba a punto de entrar en su dramático acto final. A estas alturas, la esquizofrenia del señor Lee claramente había tomado un control importante sobre su percepción de la realidad, y sus episodios psicóticos se volvían cada vez más severos, aunque nadie notó nada particularmente inusual en los meses previos. Eso fue hasta que su esposa se despertó la mañana del 29 de julio y encontró una nota en la encimera de la cocina. Me fui. No me busques. Ojalá fueras feliz. Vince había tomado un autobús desde Edmonton en plena noche y, juzgando por la nota, su mente no estaba en un buen lugar. Llegó a Erickson, Manitoba, alrededor de las 6 de la tarde. En una de sus bolsas estaba el cuchillo de caza que había comprado antes para protegerse de cualquier amenaza extraterrestre. El cazador de extraterrestres necesitaba algo de dinero para financiar su misión divina, así que escribió las palabras «Laptop en venta 600 o mejor oferta» en un trozo de cartón. Lo apoyó contra una banca cerca de una tienda de comestibles y se instaló allí por el resto de la noche. Los testigos reportaron que dejó una impresión bastante inquietante, sentado allí durante las primeras horas de la mañana, con la espalda recta y una expresión ausente. Estuvo allí hasta las 3 de la madrugada. Al parecer, pasó toda la noche sentado, completamente inmóvil. Por la mañana, un adolescente lo vio sentado allí y decidió probar suerte con la laptop.
ofreció solo el 10% del precio solicitado y se sorprendió cuando Lee aceptó. Ya sea que estuviera deprimido, desesperado o que no esperara necesitar mucho dinero para lo que le quedaba de vida, porque las voces en su cabeza eran claras. Si no seguía las instrucciones de Dios, el castigo sería una muerte rápida y dolorosa. Lee permaneció en la misma banca el resto del día. Cuando el autobús 1170 hacia Winnipeg llegó alrededor de las 6 de la tarde, estaba estresado, privado de sueño y al borde de un episodio mental explosivo, como nunca antes había experimentado. Como vimos antes, se instaló en un asiento cerca del frente del autobús, con las voces cada vez más fuertes mientras avanzaban por la carretera. Vince Lee intentó aliviar la tensión en su cabeza con un cigarro cuando el autobús se detuvo en la estación de servicio, pero no sirvió de mucho. Las advertencias sobre los alienígenas seguían retumbando en su mente, y las voces se volvían cada vez más agresivas. Le exigían que actuara. Cuando llegó el momento de volver a subir al autobús 1170, Vince vio a Tim sentado en la parte trasera, mirando por la ventana. La voz de Dios retumbó en su cabeza. Este era uno de los enemigos, sentado allí todo el tiempo. Siguiendo las instrucciones de las voces, se sentó junto al trabajador de la feria mientras el autobús comenzaba a moverse de nuevo. Durante la siguiente hora, Dios y todos sus ángeles no lo dejaban descansar. Había sido elegido para purgar a los alienígenas de la Tierra y no iban a permitir que se relajara ahora, no ahora que tenía a uno de los enemigos de Cristo acorralado. Frustrado por su inacción, Dios le dio a Vince un ultimátum: matar a su compañero de viaje o morir de inmediato. Ya estás al tanto de lo que ocurrió después, así que no creo que necesitemos volver a eso. Lo único que realmente necesitamos agregar es el relato del propio señor Lee sobre lo que pasaba por su mente en ese momento, el cual explicó en una entrevista de 2012. Estaba realmente asustado. Recuerdo haberle cortado la cabeza. Creía que era un alienígena. Las voces me dijeron que lo matara, que él me mataría a mí o a otros. Al contarlo, en esos fatídicos momentos, realmente creía que estaba prestando un servicio a la humanidad. Mientras tanto, la humanidad miraba desde afuera del autobús, diciendo colectivamente: «Por favor, detente». Pero el daño ya estaba hecho. Ahora tienes ambos lados de la historia: un horrible y brutal asesinato y la terrible y viciosa enfermedad que lo precipitó. Aquí es donde se complica. Seguro, Vince Lee podría haber cometido uno de los crímenes más horribles imaginables: violencia total de cartel mexicano. Pero, ¿cómo puede ser culpable de sus acciones si estaba habitando genuinamente una realidad alterna con su propia mente? Esa es una de las preguntas más difíciles que cualquier tribunal tendrá que responder, y en este caso, era un tema particularmente delicado. Durante su primera audiencia judicial, un agotado Vince Wei-Guang Lee compareció ante el juez para escuchar los detalles específicos del crimen leídos en extenuante detalle. Se le acusó de asesinato en segundo grado, y nadie, ni siquiera el mismo hombre, negó que era culpable del asesinato. Pero, ¿era él criminalmente culpable? Lee tuvo pocas palabras al respecto. Él solo se quedó mirando al suelo con el puño cerrado, balanceándose de un lado a otro. Cuando el juez le preguntó, renunció a su derecho a un abogado. Luego, el defensor público obligatorio asignado a él en ese momento lo escuchó expresar una solicitud más simple: «Lo siento, soy culpable, por favor, mátenme». Pero esto era Canadá, no algún lugar bárbaro como, no sé, Texas. Así que la pena de muerte no estaba en los planes. Un riguroso examen psicológico era la orden del día para determinar si Lee estaba siquiera en condiciones de enfrentar un juicio. En ese momento, Lee todavía podía escuchar la voz de Dios hablándole. Creía que el Todopoderoso lo derribaría en cualquier momento por no haber escapado. Atrapado entre el mundo real y sus delirios, era capaz de aceptar la terrible cosa que hizo, pero no podía aceptar las fantasías que lo llevaron a hacerlo. Cuando el juicio comenzó en serio en marzo del 2009, le tocó al juez John Scurfield dictar sentencia sobre la solicitud de Lee de no ser considerado criminalmente responsable
debido a un trastorno mental. Siguiendo el consejo del psiquiatra, los procedimientos penales fueron suspendidos y Vince Lee fue ingresado en el Centro de Salud Mental Selkirk para tratamiento. Aquí es donde las cosas se vuelven bastante controvertidas. Durante su tiempo en Selkirk, Vince Lee fue un paciente ejemplar. Aceptó lo que hizo de todo corazón, mostró un arrepentimiento completo y cumplió con su tratamiento en cada paso. A mediados de la década del 2010, sus delirios estaban más o menos superados, así que surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Ya había estado disfrutando de viajes periódicos fuera del sitio a la ciudad y a la playa, acompañado por una enfermera y un cuidador. Pero cada vez que sus psiquiatras le concedían más privilegios, ciertas partes de la prensa canadiense respondían con indignación: ¿caníbal vicioso, recibiendo viajes financiados por el Estado a la playa? Es el tipo de titular que hace hervir la sangre de mi abuelo. Así que imagina el clamor cuando en el año 2016, Vince Lee fue juzgado como no representando una amenaza para la comunidad y se le concedió permiso para vivir en su propio apartamento en Winnipeg. Los abuelos en todo Canadá afilaron sus horcas ante la noticia. Por motivos de seguridad, Vince Lee cambió su nombre a Will Baker y aceptó la oferta del estado de liberación supervisada con la condición de que se mantuviera en su régimen de medicación religiosamente. Menos de un año después, su liberación completa fue finalizada. En febrero del 2017, el Comité de Revisión emitió un comunicado diciendo: el peso de la evidencia no sustenta que el señor Baker represente una amenaza significativa para la seguridad pública. Eso significaba que, menos de 9 años después del incidente, fue liberado de nuevo al mundo sin supervisión, con su plena libertad restaurada. La madre de Tim, Carol de Daly, estaba disgustada y angustiada. Reaccionó a la noticia a través de Facebook, diciendo que la familia no tenía palabras para lo que consideraban una grave injusticia. Su principal crítica era que si Baker olvida tomar su medicación un día, su recaída podría significar otra tragedia como esa. Ahora tenía la custodia total de su nieto, nacido 5 meses después del incidente, y sentía el dolor de verlo crecer sin haber conocido a su padre. Su prioridad era que algo así no debería permitirse que le suceda a nadie más, sin importar el costo para el culpable. Sin embargo, Chris Somerville, de la Sociedad de Esquizofrenia de Manitoba, dice sobre las personas en la situación de Baker: quieren permanecer en las sombras porque se dan cuenta cuán horrible y malo fue lo que hicieron. Una vez que los medicamentos hacen efecto y llegan a darse cuenta de lo que hicieron, caen en una horrible desesperanza y desesperación. Argumenta que las tasas de reincidencia para pacientes psiquiátricos son alrededor de una séptima parte de las poblaciones carcelarias. Entonces, ¿dónde están realmente los límites de la culpabilidad, la rehabilitación, el castigo, los espías marcianos encubiertos? Es un sistema que permite a los asesinos evitar la responsabilidad criminal solo por delirios mentales demasiado indulgente, o simplemente está funcionando como un sistema de justicia penal más iluminado e inteligente? Estas son preguntas demasiado grandes para mí hoy. Soy un simple narrador que lleva hechos terribles y deprimentes a las masas para su consideración. Así que, ahí lo tienen. Un final bastante sombrío para una de las historias de crimen más sangrientas y sorprendentes que hemos encontrado hasta ahora. Una historia en la que no hay ganadores, pocas consolaciones y ninguna condena. Bastante sorprendente dado el modo en que comenzó. Si estás escuchando este episodio en el transporte público, o, Dios no lo quiera, en un autobús Greyhound, espero que te hayas alejado tanto como sea posible de tus compañeros de viaje, especialmente si eres un demonio cambiante. Esos seres extraterrestres probablemente no existan, pero para Vince Lee, en ese día, eran una amenaza muy real y muy peligrosa. Trágicamente, esa creencia lo convirtió en el verdadero monstruo a los ojos de todos los que presenciaron los eventos de ese día. Si los psiquiatras han confirmado que está genuinamente curado y que realmente no representa una amenaza para la sociedad, entonces realmente tienes que desearle lo mejor para que acepte su crimen
y viva una buena vida. Pero ese es un consuelo mínimo para la madre que perdió a su hijo, o para los docenas que se vieron profundamente afectados por el crimen durante años después. Trágicamente, el cabo Ken Barker, el primer hombre en el autobús después del accidente, se quitó la vida en 2014 como resultado del trastorno por estrés postraumático. Vale la pena repetir que, aunque es bueno tomar una perspectiva más ligera sobre el lado oscuro de la vida, estos trastornos no son un chiste. Para cerrar, recuerden, aunque el transporte público es más ecológico y barato, tienen muchas menos probabilidades de ser apuñalados en la comodidad de su propio carro. Probablemente vale la pena tener eso en cuenta. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,